Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Hablando con la Biblia. El día de hoy estamos con un nuevo tema. Hoy es el episodio número 34. El tema de hoy es acerca sobre por qué el cristianismo no es un negocio o no debería de ser un negocio. Entonces vamos a tratar de hablar de ese tema el día de hoy. Nuevamente nos acompaña nuestro hermano Miguel Gómez. El día de hoy nos acompaña para ayudarnos en este tema un anciano de la asamblea aquí de Zamora, nuestro hermano Jesús Gómez. Buenas noches y un gusto nuevamente estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? También de nuevo, es un gusto estar aquí y deseando y esperando en el Señor que podamos colaborar o ayudar un poco acerca de esos temas que en especial este que vamos a tocar, abunda mucho en muchos lados. Bueno, la idea de esta tarde o de esta noche es poder explicar por qué no debería de ser como la ambición o el propósito de una iglesia el tener gente para hacer dinero, o no debería ser la manera correcta de ir a una iglesia para enriquecer a una persona o para enriquecer a la iglesia, sino la idea principal de asistir a una iglesia o a un lugar es, en mi punto de vista y en base a lo que podemos saber en la Biblia, es para conocer al Señor Jesucristo, para escuchar el Evangelio y para poder algún día ser salvo. Ese es como que lo principal que uno debería de buscar en una iglesia, no tanto lo monetario o no tanto el que voy a este lugar porque ya me están pidiendo tanto o porque ya estoy dando tanto, sino la idea principal es buscar del Señor Jesucristo yendo a una iglesia. Yo creo también que para poder desarrollar bien ese tema, vamos a ver lo tocante exactamente a eso de cómo hay pastores, supuestamente pastores, que tratan de hacer dinero. Y obviamente, yo sé, hay asambleas donde el pastor pide dinero y yo sé que en muchos lados ese dinero, esas ofrendas, son pues para el mantenimiento del local y lo que se requiera, pero también queremos tocar eso de que hay muchas iglesias o asambleas donde exigen ya el diezmo. Y bueno, yo ya habían tocado un tema también sobre el diezmo, ya no estamos en esa época, sino que demos conforme a nuestro corazón. Y obviamente no es que demos dinero porque lo vamos a tocar, porque Dios lo necesita. Como para reiterar, yo sé, hay misioneros que viven de las ofrendas, pero que llevan el evangelio, o asambleas que se mantienen de las ofrendas, pero no es la idea ni bíblicamente mantener o más a enriquecer al pastor. Cuando el Señor Jesucristo, ahí en los evangelios, echó afuera a los cambistas, acordémonos que había varias veces en donde se convocaba al pueblo de Israel a celebrar las fiestas, la Pascua, los tabernáculos, las primicias, etcétera, etcétera. Y en una ocasión, Cristo tomó, por decirlo así, un látigo de trapos, pero no golpeó a la gente, sino simplemente derribó las mesas de los cambistas de monedas y de los que vendían ahí sus ganados para que los israelitas que venían de afuera pudieran hacer sus sacrificios. Pero el asunto fue que este negocio se hacía dentro del templo. Y Cristo dijo, no hacer de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces, desde el punto de vista de la iglesia, no debería de haber ningún negocio dentro de las asambleas, dentro de las iglesias, ni para el pastor, ni para las personas, porque acuérdense también que desde muchos años han acostumbrado a que en la iglesia, pues la gente se lleva sus catálogos y se lleva sus cosas para vendimiar ahí en las iglesias, y es algo que el Señor Jesucristo repudia. Sí, algo que también vamos a ver es que
precisamente el punto principal que queremos tocar es el tratar de demostrar a través de la palabra de Dios que no debería de existir este evangelio de la prosperidad o este evangelio de la salud o de la riqueza, o sea, que no vaya relacionado con el dinero. Yo sé, vamos a ver también en la Biblia que el dinero no es malo, o sea, el dinero es necesario. Y en la Biblia hay muchas historias donde había ricos y había pobres. Más bien lo que la enseña la Biblia es el amor al dinero. Ese es un pecado, el amor al dinero. Y yo sé, ya al día de hoy hay quienes exageran ya con esto y exigen no nada más un diezmo, sino exigen ya cantidades. O sea, ya llegan al descaro de que han tenido revelaciones y que, de hecho, estaba leyendo una historia acerca de eso, de que el pastor tuvo una revelación y está explicando cómo, le está explicando a la gente, a su iglesia, que tuvo esta revelación y que Dios o Cristo le dijo: quiero que te hagas una bodega a un lado de la iglesia que vas a construir, y esa bodega la vas a hacer grande. Y esa bodega quiero que la llenes de carros deportivos. Y el pastor dice a la iglesia: ¿y saben qué es lo peor de todo? Que ya construí la bodega aquí a un lado. Y aún algo más loco es que ya voy a empezar a meter los carros. O sea, realmente cuando nos relacionamos dentro de una asamblea o de las cosas de Dios, el tema principal que toca siempre la Biblia es el pecado y la salvación. Para eso está la iglesia, para predicar, para guiar, no para enriquecernos. O sea, nada que ver tiene que ver con el dinero. Si usted es un hermano que tiene un buen trabajo, un buen negocio y le va bien y aún es rico, pues, o sea, no es problema. Pero el problema es querer engañar a la gente y enriquecerse, haciéndole saber que Dios exige que entre más de uno dé, más va a tener en el cielo. Y se olvidan de lo principal. Hacen a un lado el pecado de la gente, hacen a un lado el destino de la gente inconversa. O sea, lo principal es ver a dónde va esa gente sin Cristo. O sea, entonces debería uno de preocuparse más por predicar el evangelio. Y lo peor de todo también es que en esas asambleas o en esas iglesias no se predica el evangelio. Así es. Y bueno, para empezar, con un versículo, estudiando este tema, estaba viendo este versículo que está en 1 Corintios 9 y el versículo 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Lo que tú decías, Miguel, o sea, el propósito es anunciar el evangelio. Y luego dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Es una pregunta. Y luego dice: que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, creo yo que lo que uno debería hacer como creyente o como una persona ya salva es a las personas anunciarles el evangelio de una manera gratuita. Por ejemplo, yo nací, por así decirlo, en un ambiente cristiano desde pequeño, y a lo mejor nunca tuve la oportunidad de ir a una misa o a otra iglesia. Pero lo que me he dado cuenta yo de esto es que, por ejemplo, aquí cuando viene una persona nueva a escuchar el evangelio, o sea, jamás se le habla de dinero, jamás se le habla de échale aquí tu ofrenda. Yo, si acaso, he estado en 2 misas a lo largo de mi vida. Nadie me conocía, era la primera vez que iba y me pasaba en el cepillo para que aventara ahí. O sea, sinceramente, hay muchos indicadores que te hacen ver luego si donde estás yendo realmente te quieren anunciar el evangelio o realmente te quieren pedir dinero. Voy a leer otro versículo, y ese está en el libro de los Hechos, capítulo 17. Recordemos que aquí está el pasaje donde el apóstol Pablo deja Tesalónica y llega a Atenas, y le da la oportunidad de
de predicar el evangelio en el kiosco de la plaza, ahí en Atenas. Y él empieza así su predicación. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si usted escucha al pastor o al predicador o al que usted esté escuchando en sus cultos, decirle que ahora es la oportunidad de darle a Dios, Dios, dice la palabra de Dios, que no necesita absolutamente nada de nosotros. El encabezado de este pasaje dice al Dios no conocido. Si en sus cultos o en sus reuniones está esto como un tema sobresaliente, el que usted dé a Dios, lamentablemente y dolorosamente puedo decirle que es un lugar donde no conocen a Dios. Imagínense, nos presentan a un Dios que necesita de nuestras ofrendas, que necesita de nuestro dinero, cuando Él es el Señor de todo el universo. Lo que dice aquí la palabra de Dios es que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que de él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ahora, hay veces yo veo a la gente que en su pobre conocimiento le acerca una veladora al Dios que Él es luz, o le quiere dar una limosna al quien es el dueño del universo, o quiere ponerle un altar con algunos adornos vivos, cuando Él es el Dios vivo, el que dio vida y aliento a todas las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, sepa que el libro de los Hechos, capítulo 17, dice específicamente que Dios no necesita nada de nosotros. Al contrario, nosotros necesitamos todo de Él. Ajá. Dice la Biblia acerca del versículo que le dice Josué de que dice Pablo que predicando gratuitamente. Y es algo también de lo que la gente a veces se pierde, que creen que el predicar la palabra o el ministrar, y más precisamente el evangelio, se deba cobrar, o sea, como si estuviera haciendo un trabajo. Y Pablo dice que predicando gratuitamente. Y luego también dice en Romanos, no sé, pero el versículo, pero dice, justificados pues gratuitamente, por la gracia. O sea, obviamente Dios ha dado, bueno, y por el otro lado, si el evangelio o la salvación, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice... Bueno, sí, pero hay otro también en Romanos que dice justificados pues gratuitamente. Creo que es Romanos 3. Pero imagínense, o sea, si en realidad Cristo o Dios quisieran cobrarnos la salvación, o sea, no lo podríamos pagar ni con todo el dinero del mundo. Luego creo yo que, o sea, el mensaje de salvación, si lo mezclamos con tienes que dar, pues ya no sería como tal un mensaje de salvación por gracia, porque realmente cuando uno predica, uno está enseñando de que Cristo ya lo ha dado todo. Y como decir, no, pero pues usted ocupa darme tanto o dar tanto, pues como que se pierde ese mensaje pues gratuito. Y yo sé también que es a veces difícil, porque me acuerdo en alguna ocasión, estando con la familia de mi esposa allá en Hermosillo, un familiar de ella estaba como comentando en voz alta, pues como para que yo escuchara, o sea, como que hablando fuerte para que yo escuchara, y estaba hablando de que ustedes creen que estaban refiriéndose al local de Hermosillo,
Y decía él, ¿ustedes creen que no saquen los de ahí para construir eso? ¿Cómo le hacen, o sea, para construir ese local tan bonito y que lo tienen ahí? Y yo sé que, y también por tanta persona, como decías, Miguel, que hay en las redes sociales, en el internet, que hasta muchos ya lo ven como algo chistoso, ¿no? De que el pastor les pide y que quiere carros y que quiere esto. Yo sé que todo esto lleva a muchas personas a tener esta duda, pues. Pero realmente, o sea, el evangelio siempre tiene que ser algo gratuito, algo que se predique sin esperar nada a cambio. Y sinceramente, en lo personal lo digo, es algo que me hace saber que estoy como en la verdad. Por ejemplo, veo la asamblea aquí de Zamora. Si yo supiera que esto es un negocio, sería el primero o sea, en ya no venir. Pero al darme cuenta que realmente el propósito es agradar a Dios y hacer lo que Él manda en la Biblia, por eso es que uno, o yo personalmente estoy aquí en la asamblea y estoy en comunión en todo esto, porque sé que estamos haciendo, aunque a veces estemos en números rojos o aunque a veces a uno le toque poner de su bolsa para X cosa, pero uno sabe pues que está en las cosas correctas, haciendo la voluntad de Dios. Porque si uno se diera cuenta de que no, pues estamos enriqueciendo a tal persona o todo lo que estamos dando está beneficiando a tal, pues ya se perdería como ese ánimo y uno dejaría de venir. Esto, lamentablemente, se ha hecho un negocio supermillonario para muchas personas que hacen negocio con la palabra de Dios. Siempre deberíamos de tener en cuenta en cualquier tema bíblico, siempre deberíamos tener en cuenta como personaje principal a Cristo. O sea, cómo vemos la relación entre Cristo y el dinero. Nunca vimos a Cristo manejar dinero. Vivía en una casa prestada por Pedro, ahí en Capernaum. Le pedía una vaca prestada a Pedro para poder predicar. Las zorras tenían guaridas y las aves nidos, pero él no tenía dónde recostar su cabeza. El único lugar donde recostó su cabeza fue la cruz. Hay una ocasión en donde Cristo se relaciona con el dinero. Llegan ahí a Capernaum a cobrarle el impuesto que era para el mantenimiento del templo. Y Cristo estaba dentro de la casa, Pedro estaba afuera, y llega con Pedro y le preguntan que si su maestro no pagaba el impuesto. Cuando Pedro entró a la casa, Pedro le dice a Mateo 17:25, él dijo, si al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Obviamente de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Pues era la realidad, ¿no? Que los hijos de los que cobraban los impuestos no los pagaban. Ahora, dice más, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselos por mí y por ti. Dale el impuesto, y como Cristo siempre ocupa el primer lugar en todos, Pedro, abre el anzuelo, va a sacar el pez, ábrele la boca, está un estatero, o sea, 2 monedas, primero paga lo mío y luego paga lo tuyo. Esas son de las pocas veces que Cristo se relaciona con el dinero. Ahora, lo que significa es que posiblemente ni Pedro ni el Señor Jesucristo traían dinero para pagar el impuesto. Y la otra cosa es que, maravilla de maravillas, los que pagaban impuestos eran los extraños. Y aquí Cristo estaba en todo su derecho de no haber pagado el impuesto, porque Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo del templo. Él era el del templo, pues. No tenía que pagar nada de eso. Mas sin embargo, lo pagó. Ahora,
el apóstol Pedro, obviamente aprendiendo de su Señor, el Señor Jesucristo, él hacía carpas y ganaba dinero y con eso se patrocinaba él mismo la obra del Evangelio. Nunca hubo una ocasión en la que podemos ver al apóstol Pedro pedirle, aunque según la Biblia estaba en todo su derecho, porque dice que no le pondrás bozal al buey que trilla y que el obrero es digno de su salario. O sea, si Pedro o Pablo o cualquiera de los apóstoles hubiera pedido dinero, estaba en todo su derecho, pero este derecho lo suprimió. Al ser contrario, él trabajaba porque obviamente esto había aprendido de Cristo. Cristo nunca pidió dinero. Y yo sé que a veces hay el chiste no afuera porque luego escucha uno comentarios de que no, pues ahí los hermanos, ve qué bien les va en la iglesia porque tienen sus carros y sus negocios y piensan pues que uno saca dinero de aquí, pero realmente, o sea, las personas que han venido se han dado cuenta de todo la diferencia que hay con otras iglesias. Por ejemplo, la pareja que viene nueva, ella le comentó a mi papá, bueno, creo que usted también lo le comentó, que donde iban les pidieron que vendieran su carro y que dieran ese dinero. O sea, se pueden dar cuenta de todas esas diferencias que hay y realmente se pueden dar cuenta de lo que la Biblia pues quiere enseñar, que el evangelio tiene que ser gratuito, tiene que ser algo de corazón cuando uno lo predica. Hay quienes predican el evangelio a tiempo completo y se dedican a eso. O sea, y qué buena labor hacen delante de Dios. Y dice 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Yo sé, Dios, a esas personas que se dedican a predicar, pero que sinceramente predican el evangelio para salvar, o bueno, para ellos no salvar, pero para que Dios salve almas. O sea, Dios de alguna forma los mantiene. Jamás los va a enriquecer, porque sabemos que el dinero corrompe a la gente y hemos visto nosotros hemos visto cómo misioneros se han corrompido por el dinero. O sea, la forma principal, o como debería ser, es que el que salga a predicar va a vivir por la fe. Y eso quiere decir que Dios lo va a mantener. Él va a tener fe en que Dios lo va a sustentar. Jamás habla de que lo va a enriquecer. Y hemos visto, esas personas han hecho su forma de su sistema, de que ya ahora tienen puntos aquí, puntos allá, donde juntan el dinero y cada mes les dan su dinero. O sea, ya no es la fe, ya es un pago que le están dando. Y hemos visto cómo se han corrompido. Ahora, también, yo creo que algo que se ve en muchos lados es precisamente eso, de que ahora el pastor casi exige un diezmo, y un buen diezmo. O sea, ¿cuántos videos hemos visto de que, no, el que quiera adorar a Dios? O sea, el adorar a Dios no se adora con dinero. Cristo mismo pudo decir que ahora ya no en aquel templo, en aquel monte, sino Cristo cuando estaba hablando con la mujer samaritana, que ahora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No leemos que van a adorar a través del dinero, ni a través de un baile, ni a través de... O sea, el alabar a Dios es en espíritu y en verdad. Ahora, la Biblia también habla de estos engañadores que vendrían. Van a engañar al pueblo, o sea, van a quitar lo más importante, que es al Señor Jesucristo y el evangelio y la salvación, y la van a minimizar, la van a hacer poco, la van a hacer a un lado y los van a engañar. Y ahora los engañan con esto de que si usted quiere adorar a Dios, quiere tener un buen lugar en el cielo, eso se va a reflejar, depende de cuánto dé. Y como leía mi papá, Cristo o Dios no necesita de nosotros, o sea, no necesita absolutamente nada porque Él es el dueño de todo. O sea, Él no ocupa dinero para comprar porque Él es dueño de todo. Pero esa gente está engañando de que si uno da más, y pobre de esa gente, porque hemos escuchado que gente vende sus casas y las da al pastor, como si el pastor agarrara el dinero y se lo mandara de alguna forma al cielo. No, ese dinero va al pastor. Yo sé, tienen buenos templos y buenos
lugares, iglesias o salones grandes, pero la mayoría de ese dinero se va al pastor. O sea, la Biblia no nos enseña que estamos con el propósito aquí para andar en un Rolls Royce o en un Mercedes. No, o sea, el principal motivo es el evangelio. Es salvarnos, es darnos cuenta de la situación que estamos en el pecado y arrepentirnos. O sea, ese es el evangelio. Nunca vamos a leer un versículo que diga, el que cree en el Señor Jesucristo va a ser rico. O el que cree en el Señor Jesucristo va a estar 100% saludable. O sea, ese evangelio de la prosperidad, el evangelio de las riquezas, ese evangelio que se predica de la salud, o sea, no es bíblico. Y bueno, nada más voy a leer un versículo para enfatizar eso. Dice el Mateo capítulo 19, 27. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo al Señor Jesucristo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, dice, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo sé. Aquí el Señor Jesucristo le estaba contestando a Pedro, le dijo, o sea, nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte. Y obviamente, o sea, aquí está hablando de gente que lo deja todo por seguir al Señor Jesucristo de una forma verdadera. O sea, no de una forma pensando en hacerse rico. O sea, no de una forma de tener una congregación para exprimirlos a ese rico. Y dice más abajo, sí dice, los que hayan dejado todo esto recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Ahora, si uno puede leer, porque en la Biblia casi no relata el fin de los apóstoles o de los discípulos. Pero hay historiadores que hablan de ellos. Ninguno terminó millonario. Ninguno. Ninguno terminó con una mansión. Ninguno terminó siendo un rey. Ninguno terminó con tierras. Todos terminaron o sacrificados en la cárcel, muertos de vejez en la cárcel. Pedro murió crucificado al revés. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza. O sea, todos fueron y predicaron el evangelio. Lo dejaron todo por predicar el evangelio, para que gente se salvara. Y no recibieron 70 veces más porque no habla de material. O sea, no se predica un evangelio materialista. Lo que ellos van a recibir es algo espiritual. Y muchos pastores han dicho de que últimamente están enseñando y influenciando que esto que hacemos de pedir está mal, que porque lo que vamos a recibir es espiritual y eso es mentira. O sea, yo no sé de dónde han sacado, pero bueno, es el amor al dinero. Bueno, hablando así de los diezmos, la gente ha manejado que en sus congregaciones les piden el diezmo, o sea, el 10% de lo que ganan, ¿no? Y no sé, pero imaginemos que hay 100 personas trabajadoras que ganan 2,000 pesos al mes, a la semana. En 100, que son 200,000 pesos. Son 100 personas ganando 2,000 pesos. 200,000. El 10% sería el 20%, serían 20,000 pesos. 20,000 pesos a la semana. Con un poquito de 100 personas. Ahora. Y eso es dando 200 pesos. Sí. Cada persona. Pero lamentablemente ellos creen que si hasta lo dan todo, entre más den, van a estar mejor. Y volvamos otra vez. Dios no necesita nada de nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento hay 7 versículos donde aparece la palabra diezmo. 7 de ellas están de Hebreos y hace alusión cuando Abraham está teniendo una conversación con Melquisedec, que habla de los diezmos. Y la otra está en Lucas, que hace alusión también ahí a aquel hombre que decía, yo soy como el publicano, yo doy diezmos y etcétera, etcétera. Pero no hay un lugar en el Nuevo Testamento
donde se nos obligue a dar un diezmo. Eso es mentira. Y usted que nos escucha, si usted está en una congregación donde le pidan el diezmo, sálgase y busque una congregación donde no lo pidan. Ahora, se maravillan a veces aquí la gente que viene a veces a visitarnos. El único o la única reunión en la que se pide una ofrenda es el día domingo en la cena del Señor. Se pasa el pan, se pasa la copa y después se pasa el saco para que los hermanos puedan bajar su mano y el que está a un lado no se dé cuenta cuánto echa el hermano. Y esto es solo a los que están en la comunión de la asamblea. A los que están como observadores no se les pide ningún cico, porque el hecho de dar a Dios Es un privilegio. es un privilegio que solamente los creyentes de la asamblea lo tienen. Ahora, esto de los diezmos fue en el Antiguo Testamento y nunca se usó de una forma monetaria. Era el 10% de los granos que las personas judías cosechaban en sus campos y era para el mantenimiento de la tribu de Leví. Punto. Eso de que póngase un billete del oído porque el dinero habla, o que Ronaldo o Messi ganan millones y dice el otro, ¿y Dios, dónde están mis millones? O de que vamos a golpearle a la cara de Mamón con un billete de $100. Eso lo están robando, apreciado escucha, le están robando su dinero. Y nada más lamento considerar eso, que muchos llegarán con sus carritos ahí apenas cuando el pastor sale con un carro flamante deportivo que ni en sueños usted y yo lo vamos a tener. Ahora, piense nada más. Usted le da pensando que es para Dios. Llega a botes o a bolsas, se cuenta y se lo llevan y se deposita a la cuenta del pastor. Ahora, en realidad, si usted tiene buen corazón para ayudar, quizás le sobra algo de dinero o tiene un carácter generoso en cuanto al dar, mejor dele al hermano más necesitado. Le aseguro que el que menos necesita en su congregación es el pastor. Hay un versículo, creo que dice que el que da al pobre lo da a Dios. Entonces, busque al hermano más pobre, al más necesitado, y déselo a él. El pastor, créame que el pastor no ocupa absolutamente nada de usted tampoco. Y es un robo. Considero lo vergonzoso que es esto para ellos, pero esos pastores que exigen los diezmos y que cada vez que toman en sus manos la palabra de Dios y anuncian algún mensaje y de alguna u otra forma lo acomodan para pedirle dinero, están lucrando con la palabra de Dios y ciertamente tendrán su recompensa. Y precisamente esas diferencias son las que me hacen gozar o disfrutar de que estamos realmente siguiendo lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, como leían cuando íbamos a los reyes, por ejemplo. No íbamos y les pedíamos, sino más bien el que iba a predicar era el que gastaba en gasolina, gastaba en comida. O sea, ¿cómo se puede decir? En lugar de ganar, pues, monetariamente, se gastaba para poder el evangelio. Entonces, son esas diferencias que solamente cuando uno está de este lado es cuando uno lo puede ver. Porque lamentablemente, mientras uno esté de aquel lado, como nos han dicho muchas veces, no, pues es que ustedes cuánto ganan por llevar gente, ¿no? O a veces amigos. Yo una vez invitaba a una mamá de un amigo y me decía, oye, pero pues ¿por qué me insistes tanto? O sea, ¿tú qué ganas? O sea, la gente siempre va a pensar que uno es el que gana, pero realmente uno invita a las personas porque uno sabe que cuando las personas vienen aquí realmente es para escuchar el evangelio, para escuchar pues de la salvación, para escuchar de esta gran, buena nueva que es poder ser salvo por medio de la sangre de Cristo. Y otra cosa, ahorita que hablaban de la religión popular, ellos dicen que el Papa es el representante de Dios en la tierra
Pero, por ejemplo, todo lo que le diga usted, tío, el Señor Jesucristo nunca anduvo en un Mercedes blindado, nunca anduvo con una coronota así de oro, nunca anduvo con vestiduras blancas. O sea, ¿cómo lo está representando de esa manera si nunca vivió de tantas excentricidades, con tanto lujo, con tanto capital? O sea, es totalmente un engaño. Ahorita con lo que dices eso, escuché hace poquito a un pastor y dio este ejemplo. No, y es que, o sea, tú dices que el Señor Jesucristo anduvo de una forma pobre. O sea, él nunca manejó dinero, nunca manejó un terreno, una casa, nada. Y ese debería ser nuestro ejemplo. O sea, tampoco quiero decir que deberíamos ser pobres. O sea, Dios nos ha dado la libertad de trabajar. Y si usted es muy bueno en algo, tiene un buen negocio y le va bien, qué bueno. Y si con eso usted puede ayudar a la asamblea y está bien. De una forma o sea, como dice aquí, que el que predica el evangelio puede vivir de él. Pero nunca habla de enriquecerse. Y ese pastor decía, pero, como dice la Biblia, que Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, toman ese versículo y dicen, ya ven, por eso Cristo nos quiere, Dios nos quiere, con dinero. Bueno, me dejas leer un versículo de orden extra. Dice Mateo capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, uno pensaría que cuando la gente tiene dinero, o los hermanos tienen dinero, automáticamente pensamos, es que Dios lo está bendiciendo. Y posiblemente hay un hermano a un lado de él que no tiene dinero, pero el hermano está gozándose de las cosas espirituales. Pues la verdadera riqueza en la que estamos en ese tiempo de la gracia, las verdaderas riquezas son espirituales. Entonces, es decir, en el Antiguo Testamento, las riquezas sí eran físicas. Dios había prometido que Él traería la lluvia temprana, la lluvia tardía, que las piedras iban a ser de cobre, y que los olivares y que iban a ser grandes, y que las ovejas nunca iban a abortar, y que, etcétera, etcétera. Esas eran las bendiciones materiales. Pero en cuanto a nuestro tiempo, el tiempo de la gracia, nuestras bendiciones son espirituales. Es decir, imaginemos que Dios nos prometió dinero. Él hubiera sido un hombre adinerado. Él sería el ejemplo. Sí. Pero él fue un hombre, porque fue un hombre que vivió para su Dios sin dinero. Y se puede vivir para Dios sin dinero. ¿Por qué lo hizo? Entonces, pero lamentablemente, como ya hemos comentado al principio, que el dinero no es malo. Pero el amor al dinero puede hacer de un buen cristiano un mal cristiano. Y con lo que tú dices, agarrándonos de ahí y pensando en que si hay hermanos que a veces se sienten mal porque ven a otros o al pastor que tiene un carro y él no tiene un carro, o ve que él renta, o si usted padece de esa situación económica baja, no se preocupe. O sea, la Biblia nos enseña que si tenemos, y mucha gente se burla de eso, pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo. ¿Sí? O sea, y vamos de paso, en esta tierra no estamos aquí para enriquecernos, no estamos aquí para juntar. Acabo de leer de que esas cosas se corrompen, esas cosas no duran. Pero en el cielo tenemos una mansión, y yo sé, a veces no entendemos esas cosas, pero un día lo vamos a ver y vamos a tener más de lo que tenemos aquí. Y estaba pensando algo de que, cómo es un engaño. La gente o el pastor le hace creer a su iglesia o a su audiencia que entre más dé, más va a recibir. Si fuera así, no solamente el pastor traería un Rolls Royce, los hermanos tendrían BMW. Entonces el que menos tuviera. ¿Sí? Porque a él le dan. ¿Sí? Si realmente fuera así, veríamos iglesias prosperadas, pues, ¿sí me entiendes? O sea, gente prosperada, pero la realidad es que no.
Ahora, con lo que hablábamos, se me vino a la mente este ejemplo porque el pastor dice que lo que le den a Dios, ¿verdad? Que lo que den a Dios, eso Dios se lo va a multiplicar. Y acabamos de leer como si Dios necesitara de esas cosas. Está esta escena donde el Señor Jesucristo va y le llega un hombre que tenía muchos bienes. Y le dice este hombre al Señor, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Cristo le dice, pues, has cumplido los mandamientos, cúmplelos. Y le dice no, sí los he cumplido. Y le dice Cristo, entonces, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, si fuera como dicen ellos, Cristo le diría, a ver, entonces dame todo lo que tienes y vas a recibir más. No, Cristo le dice, dalo a los pobres, deja todo y sígueme. O sea, uno podría decir, pero, o sea, como que no tiene nada que ver, como que eso se desvió un poquito de lo que enseña el pastor. O sea, vende todo lo que tienes, vende tu riqueza, o sea, tu riqueza reparte a los pobres y sígueme. Y acá el pastor dice que lo que le den a Dios, eso lo van a recibir mucho más en abundancia. Eso es falsedad, o sea, eso es mentira. Y apenas iba a preguntar, nada más que mi tío le respondió, porque muchas veces he escuchado como que el argumento de que fíjate antes cómo construían los templos con oro y con materiales, pues, o sea, llamativos y todo. Por eso hoy nuestras iglesias están tan grandes y con oro y todo eso. Pero creo que ya lo respondió que antes las bendiciones sí eran pues materiales, Sí. y hoy son espirituales. Entonces ya no hay por qué hacer una construcción con oro o meterle tantas cosas así caras. Y creo que eso nada más es precisamente, como decía Miguel, pues para llamar la atención de que ahí se ve que les va bien, o ahí se ve que sí está Dios. Pero como acaba de leer, Dios no está en templos hechos por manos humanas. Gente ha salido pobre de iglesias así. O sea, hace unos años llegó una familia acá, que el pastor le exigió que vendiera su casa. La vendieron y le dieron todo el dinero al pastor. Yo sé, hay ejemplos, por ejemplo, en Hechos, donde los hermanos, cuando empezaba el evangelio, vendían sus casas, pero era este amor de ayudar a los pobres. El apóstol Pablo se iba a las asambleas y le daban ofrendas, él hacía colectivas, pero para ayudar a las viudas, o sea, nunca para él. Pablo terminó pobre en una prisión y lo degollaron pobre. Y lamentablemente esto, yo sé que es en parte plan de Satanás, porque lamentablemente todas estas cosas que las personas se fijan, los hacen no buscar a Dios, porque se enfocan nada más en todas estas iglesias que el pastor pide dinero, que el pastor se enriquece, y lamentablemente agarran eso y piensan, no, pues así es Dios, pues ¿para qué lo busco? Pero realmente es totalmente fuera de lo que la Biblia enseña, lo que la gente ve lamentablemente en esas iglesias que piden solamente, se enfocan pues en hacerse millonarios y en buscar cómo pedir el diezmo, cómo pedirle a las gentes para tener dinero. Y eso hace que muchas personas como que no busquen pues a Dios, o no quieran como ser cristianos, por así decirlo, o ir a una iglesia, porque han de pensar que todo es igual. Nunca vamos a ver una relación del dinero con las cosas de Dios. Con lo espiritual y el dinero nunca va a haber una relación. Está el ejemplo de Cristo. Cuando agarró la moneda y le dice, ¿de quién trae? ¿De qué trae la insignia? No, pues de César. Pues dar lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. O sea, vuelvo a repetir, digamos, si Cristo hubiera sido rico, así como nosotros lo pensamos aquí en este mundo, todos tendríamos una excusa para exigirle a Dios, Dios, pues tu hijo sí tuvo algo, pues cuando menos, ¿verdad? Pero quizás fue uno de los más pobres. ¿Sí? No, nunca tuvo dinero. Hubiera nacido en una familia rica. Sí, Y había ricos en ese tiempo, siempre ha habido ricos. hay veces uno diría, pero ¿cómo saben que no era rico? Bueno, en la ley estaba estipulado de que la que daba luz tenía que ofrecer un sacrificio por su purificación y lo podía hacer con un cordero, pero un cordero valía.
costaba. Y al final, obviamente, Dios, considerando que muchos no tenían dinero que eran demasiado pobres, Él había considerado un par de tórtolas, o sea, atrápalas y ofrécelas a Dios. Y eso fue lo que ofreció María por su purificación. Entonces, lo que significa es que eran muy pobres. Ahí nació Cristo. Entonces, bueno, lo mismo, eso de Dios y las riquezas es totalmente diferente, es totalmente separado. No hay una conexión en la Biblia donde digamos, aquí está la conexión, aquí está lo espiritual y aquí está lo material. No es así. Y lamentablemente esa mentalidad de los pastores se la transmiten a la audiencia. O sea, no queriendo ser más espirituales, no queriendo compartir el evangelio, no queriendo saber más de Cristo, queriéndose enriquecerse. Como nos platicaba la otra vez, de que escuchaste, de que el pastor le dijo a Dios, ¿cómo era? De que había futbolistas que ganaban. Sí, dice, a ver, hay veces me pongo a ver videos divertidos y entre ellos esos videos se me hacen divertidos porque ¿cómo es posible de que un superpastor con una iglesia de miles de seguidores hace esas ridiculeces? Le dice que ahí andan unos incrédulos persiguiendo una pelota y ganan millones de dólares. Y él que está al servicio de los creyentes y que predica la palabra, aunque no predican la palabra, nunca predican la salvación, se predican a ellos mismos, siempre están hablando de ellos mismos. Bueno, entonces llega un punto en el que dice, Dios, ¿y mis millones? Qué pena, la verdad, ¿eh? Para que Cristo le contestara, pues te voy a dar los millones que yo tenía en la tierra. Yo soy el maestro, yo soy el Señor. Sí. Te voy a dar los millones que yo tuve. Es lo que leí de que dijo Cristo, recibirán 70 veces más. Pero no aquí. Porque si hubiera sido aquí, entonces Cristo hubiera mentido. O si no, hubiéramos visto a los apóstoles millonarios. Y fíjate con lo que decías, de que no hay relación el dinero con las cosas de Dios, porque el dinero se corrompe. O sea, y el dinero es lo que mueve este mundo. O sea, es la ambición, es porque, o sea, provoca muchos males. O sea, aunque ayuda, es necesario, pero por eso hay guerras por el dinero y hay robos y todo con relación al dinero. Y dice Juan, en la primera carta de Juan, en el 2 y en el versículo 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, perdón, en el 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el dinero está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el dinero no proviene de Dios, no proviene del Padre, proviene del mundo. Sí. Y cuando habla en la Biblia de que, por ejemplo, en Mateo, donde dice, hablando el Señor en el Sermón del Monte, de que por las cosas que uno se pone ansioso, por el qué vestiremos, el qué comeremos, esas cosas necesarias que uno ocupa, dice Dios que Él viste a los lirios, Él viste y alimenta a los pajaritos, con más a nosotros que somos sus hijos. Nunca habla de enriquecerse, pero dice, buscad primeramente el reino de Dios, y no dice todo lo demás. O sea, no dice buscad primeramente el reino de Dios y ustedes se van a enriquecer, ustedes van a ser millonarios. No, dice buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas por las que uno se preocupa, el pan de cada día, Dios lo va a proveer. Dice el apóstol Pablo, y también esto va para todos aquellos que se enriquecen falsamente del evangelio. Dice el apóstol Pablo, ¿cuál pues es en 1 Corintios 9:18? ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Era lo que decíamos hace un rato. Él tenía todo el derecho. Él se dedicaba a lo espiritual. Dice, ¿es cosa rara que yo les pida la material? No, estaba en todo su derecho. Pero él suprimió este derecho y él dijo, voy a predicarlo gratuitamente. Lo que tengo derecho, no lo voy a ejercer. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar
al mayor número. Entonces aquí está, gratuitamente el evangelio. Digo que la gente se maravilla cuando viene aquí a nuestras reuniones y mayormente a la cena del Señor, en la que a nadie se le pide ningún chico. Yo sé, el local necesita mantenimiento, hay que comprar el vino, hay que comprar el pan, hay que comprar las cosas que se ocupan para mantener el local. Y de todo esto sale de nosotros. A nadie le pedimos más. Entonces, que tengamos esta gloria de continuar hasta que Cristo venga, continuando predicando el evangelio gratuitamente. Pues hay un versículo, ¿no?, que dice el apóstol Pablo, para no ser gravoso. O sea, que aunque él podía... A los corintios también. pedir, como dice, para no ser gravoso yo trabajo, o sea, para no estar, pues... Para no molestar. para no molestar. Y ahorita es todo lo contrario, o sea, no trabajo y nomás estoy pidiendo. Sí, ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que no solamente engañan a la gente, engañándolos que dando dinero se van a hacer ricos, o de que la sanación. Lo peor de todo es que, aparte de que los engañan, hay pastores que cometen pecado con las hermanas de ahí. O sea, todavía de que los llevan por un mal camino. O sea, son pastores malos. O sea, no tienen pues el Espíritu Santo. Si lo tuvieran, no harían esas cosas. Todos ellos, en mi opinión, van a llevar su condenación. Yo pienso que a lo mejor de una manera distinta a los demás, todas esas personas que se dedicaron a engañar y que por su culpa muchas personas se van a perder. Ahora sí, como dicen que hay niveles, ¿no? en el infierno, obviamente, va a haber niveles para aquellos que se portaron más mal, pues recibirán mayor condenación. Y yo creo que esos que abusaron de robarle, prácticamente le están robando en el nombre de Dios, están robándole a la gente el dinero. Entonces, y fíjate, lo que ocurre aquí con esto es que las personas en su conciencia, ellos consideran que no hay ningún problema, que todo está caminando muy bien, aunque le han dado casi toda la fortuna que tienen al pastor, que al fin y al cabo esto se va a reflejar en el cielo, y no es así. No es así, eso no se va a reflejar en el cielo. La persona se quedó pobre por haberle dado todo eso a su pastor, cuando la Biblia no hay una instrucción de esto. Pero entonces, esos pastores que roban en el nombre de Dios, imaginémonos cómo van a estar en el infierno. Sí. A los que nos escuchan, si está en una de esas congregaciones donde no se escucha el evangelio, donde no se habla del peligro del pecado, donde no se habla y ni se toca nada de esto, sino dinero y sanidades y todo eso, prosperidad, sepan lo que a través de la Biblia está en un lugar equivocado. Y creo yo que, bueno, aunque ya es otro tema, pero cuando a mí me preguntan, oye, ¿y tu pastor cómo se llama? No, pues mi pastor es el Señor Jesucristo. Y aunque es otro tema, pues esto del pastorado y todo eso, pero creo que también una forma de darse cuenta si está uno en una iglesia correcta es que si en esa iglesia se dice, no, pues ahí es la iglesia del pastor fulano de tal, pues no es algo bueno. Aquí yo pudiera, si me preguntaran a mí, oye, ¿qué iglesia vas? O así esta pregunta, yo les respondería que estoy congregado en nombre del Señor Jesucristo. ¿Y de qué se habla ahí o de quién? Del Señor Jesucristo. Y todo es en base al Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, no hay de que no, estamos en la asamblea de fulano de tal, o se habla, todo es en base al Señor Jesucristo. Y también, como mencioné al principio, si es la primera vez que vas, nadie te conoce, y lo primero que pasa en ese lugar es pasarte la charolita o la bolsita para que eches la ofrenda, siento que también es una muy buena manera de darte cuenta de que ahí lo único que se busca pues es juntar el dinero. Y más si le exigen una cantidad. Porque ya hay muchas iglesias donde, a ver, primero pasen los de $1,000. O sea, como haciéndolos ustedes van a tener más.
Y al final los de $5, o sea, como diciendo, oye, es a ver si alcanzan. Dice, bueno, había una característica de los falsos profetas que lamentablemente se involucran con las riquezas y con el sexo. Eso es el capítulo 2 de 2 Pedro. Ahí tenemos al de la luz del mundo. Ahí tenemos a tantos pastores que cayeron a la tentación. Que no solo de que porque ellos mismos se engañaron de que eres el pastor y los fieles ahí, o los santos, son su iglesia. Cuando él no ha hecho absolutamente nada para decir que su iglesia es la iglesia del Señor. No, bueno, la verdadera iglesia, ¿no? Sí. Pero aquí está una característica de los falsos maestros que tenían que ver con enriquecerse o con las riquezas o con la sexualidad. Aquellos falsos maestros tenían sexo ocasional con las demás personas ahí. Entonces, ¿a cuántos pastores no los hemos visto que han caído o que se dedican a eso? Este de la luz del mundo, millonario, y resultó, practicaba el sexo con las hermanas. Puro pecado. Qué pena. Quisiera nomás leer en 1 Corintios capítulo 15 la esencia de una asamblea y de cómo se forma y el propósito. Lo principal es el evangelio. O sea, llega el evangelio, creen hermanos, se forma una asamblea y ahora a través de la Biblia el propósito principal es ser luz para otros, ser edificados espiritualmente, esperar la venida de Cristo, puras cosas así. Para nada se habla, y lo voy a leer, dice 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio. No dice el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las riquezas, no habla para nada de eso, dice el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En este mismo evangelio deberíamos de perseverar, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y nada más hacer una pausa. A veces en esas cosas ni la palabra o sea, no se habla ni de la cruz, ni de la redención. Nada más se toma en vano el nombre de Cristo, de que en el nombre de Cristo, si usted da, o sea, lo toman en vano. Dice, O buscan puros versículos. pero esta es la esencia de una asamblea, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, esa es la esencia de una asamblea, es el evangelio. Pero el verdadero evangelio, y dice el apóstol Pablo, no es de que haya más evangelios, pero se predica a veces a otro Cristo, o sea, se predica a un Cristo de la prosperidad que la Biblia no nos habla, es otro Cristo. Sí. Eso, otro evangelio, aunque no hay otro evangelio, pero así dice el apóstol Pablo. Entonces, esto es una clara señal que es una verdadera iglesia. Cuando la prioridad es el evangelio. ¿Sí? Y en ese mismo evangelio, las iglesias deben de perseverar. ¿Hasta cuándo? Dice Cristo, hasta que yo venga. Ya ves que el apóstol Pablo, ya leímos que él era su obligación espiritual el predicar gratuitamente el evangelio. ¿Sí? Yo sé, muchas veces íbamos a los Reyes, a otros lados, y las personas ahí nos invitaban a comer. Y que dice la Biblia que hay que comer lo que te pongan por delante, ¿no? Y pero nunca hicimos mención de que queríamos algo de ellos, pues, el interés. Me acuerdo todavía cuando un doctor, un cardiólogo famoso aquí de Zamora, empezó a venir a las reuniones. Se maravilló de que no le podíamos ningún 5. Y aunque él tenía muchísimo más dinero que todos los demás, bueno, pues no era de él el privilegio de poder darle al Señor. Entonces, vuelvo a repetir, si usted en la congregación de la que está, cada vez que hay una reunión, le dejan ver el cepillo, o sea, la canastita, pues, para que
arroje una moneda o hay un diezmo o no sé, eso no es bíblico. Fíjate, en las asambleas donde estamos nosotros, dice Cristo acerca de, ya no del diezmo, sino de la ofrenda. Porque dice, ya no es un diezmo, o sea, ya si tú quieres dar o el 5 o el 20 o el 100, ¿Sí? lo que tu corazón te diga, pero dice que tu izquierda no sepa lo que tu derecha. O sea, lo que tú vas a dar al Señor es entre tú y el Señor, es privado. Y en estas asambleas, alguien dio un billete de 100. Mire, o sea, se lo muestran a todos. O sea, dio un hermano de 100 y el hermano, muy, orgulloso de lo que, o sea, se salen por completo. Y yo creo que en esta asamblea, al menos de esta, y bueno, y he visto varias así, han tomado ese ejemplo, como el apóstol Pablo, que, o sea, tratan, cuando van a predicar a otros lados, de su propia bolsa, del trabajo de cada quien, colaborar, pues, con la obra. Bueno, y estamos acostumbrados a eso, que he tenido el privilegio de ir a algunos otros lugares, y hay hermanos o hermanas que me han dado ofrendas, y hasta me siento mal porque, o sea, no sé qué hacer, me siento mal como que, no sé, no lo merezco, no sé. Y pues, o sea, trato también yo de darlo, pues para la misma obra, pues de ahí. Creo que se ha considerado las cosas esenciales, ¿no? Si le dicen que hay que darle a Dios, creo que Dios está interesado en nuestro corazón más que en nuestro bolsillo. Dios nos pide nuestro tiempo, nuestro sacrificio, pero nunca nos pide nuestro dinero. Y es una falsedad, la verdad. Y vuelvo a repetir que cuando usted escuche de su pastor ahí en su congregación de que es tiempo de darle a Dios, usted diga que Dios no le pide nada, es tiempo de darle al pastor. Y eso es un robo. ¿Sí? Eso es un robo, y lamentablemente, en el nombre de Dios. Sí, y la verdad que lamentable es que saquen muchos versículos fuera de su contexto. Muchos hablan de Pedro tenía una casa en la playa, a orillas de la playa. Sí, o sea, hemos leído que Pedro vivía cerca de este lago de ¿cómo se llamaba? En el lago en Capernaum. En Capernaum. A ver si no me acuerdo. Bueno, pero vivía cerca de ahí del lago. O sea, y dicen, no, es que en Capernaum, pues, sí. Decían, es que él tenía casa en la playa. O sea, cuando veían a un Galileo, o sea, sabían que esos Galileos eran los que vivían en Jerusalén, eran los que tenían. Pero es que vivían allá en Capernaum, Nazaret, o sea, se burlaban pues de ellos, o sea, veían a Cristo, o sea, ¿cómo lo veían que decían, es el hijo del carpintero? O sea, si el propósito de Dios fuera de que no solamente recibiéramos una vida eterna, una salvación, sino una vida, o sea, una vida de dinero, de riquezas, de abundancia, Cristo sería un ejemplo. Hemos leído una forma, hemos aprendido una forma de aprender la Biblia, o sea, de que si Cristo lo enseñó en los hechos, lo vimos practicado, y en las epístolas lo hemos enseñado, pues es una doctrina que hay que hacerla. Pero jamás se habla ni ejemplos de Cristo, ni practicados en los hechos, ni enseñados en las cartas. Yo sé, sí hubo ricos, y hubo ricos que creyeron, pero Cristo mismo dijo que sería bien difícil para un rico entrar al reino de los cielos porque iba a pensar más en sus riquezas. Y esos pastores piensan más en comprarse un jet, piensan más en hacer más grande la iglesia. ¿Por qué? Pues para que vaya más gente. Sí. Piensan en comprarse, y hablan así, o sea, lo peor de todo es que lo hablan de frente a la congregación, y pobre gente, o sea, diciendo yo vengo en un camión y el pastor habla de Ferraris, de Lamborghinis. O sea, qué mal. Y lo peor de todo, cuando veo esto, como decía mi tío que busca videos chistosos, no es tanto... O sea, cuando veo este tipo de personas hablando así, no me sorprende mucho el que lo dice.
sino me sorprende más el que se lo cree y el que lo hace. Sí. Y, Está engañado. y pues, o sea, ojalá usted, querido oyente, si nos está escuchando y ha vivido algo así o está yendo a una iglesia donde puede ver estos puntos que hemos tocado, pues ojalá pueda darse cuenta de la verdad. Y bueno, creo que de nuestra parte es todo por el tema de hoy. Ojalá haya sido de provecho, haya sido de ayuda para usted si tenía alguna duda sobre este tema. Igualmente, si se nos pasó algo, si tiene otro tipo de preguntas, pues nos lo puede comentar ahí y lo podemos tratar en otro video o ahí mismo lo podemos responder si es algo simple. De nuestra parte sería todo y ojalá que tenga un buen día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.